Imagínense las denuncias que tiene Daniel Briceño, concejal de Bogotá. Imagínense que el gobierno del cambio, efectivamente lo que vendieron en campaña era un cambio, y fue un cambio, pero para ellos estamos notando un cambio impresionante. Ya andan en aviones privados, gastándose miles y millones de pesos de los colombianos, de los impuestos de los colombianos. Fíjese bien en estos datos. Aquí le tiramos a todos los gobiernos. En este momento está este gobierno que vendió un cambio y efectivamente logró ese cambio, pero ese cambio para ellos mismos. No sé si se hayan dado cuenta de una indignante noticia que salió en medio de todo lo que pasa en Colombia y en este país y con el gobierno de Gustavo Petro. Pues imagínense que con esta crisis fiscal, es decir, con la falta de recursos que tiene hoy el gobierno nacional, que es uno de los graves problemas que en otro video les hablaré de cómo se está gestando esta crisis financiera dentro del Estado colombiano gracias a la ineptitud de Gustavo Petro, pues se tomó una decisión y fue congelar desde el Ministerio de Hacienda más de 14.000 millones de pesos que van destinados a temas de combustible en vehículos, aviones y demás del Ejército Nacional. Es decir, como tenemos un problema de financiación, entonces comienzan a congelar recursos y a recortar recursos en todos los sectores del país, pero en donde comienzan a generar un recorte en primer lugar y un congelamiento de recursos es en el funcionamiento de algunos vehículos del Ministerio de Defensa. Y esto para comenzar o para seguir debilitando al Ejército Nacional. Esto es indignante, pero comienzo por acá porque cuando usted revisa qué es lo que recorta el gobierno de Gustavo Petro, pues uno revisa y no están recortando los lujos del Estado. Y este video es para hablarles de eso, de unos lujos que están teniendo varios ministros y funcionarios de Gustavo Petro con la plata de los colombianos, pero sobre todo con los aviones de la policía. Imagínense que a este gobierno se le ocurrió que los aviones que tiene hoy la policía y sobre todo la Dirección de Antinarcóticos, que son aviones para luchar contra el narcotráfico y demás, se podían convertir en aviones privados. Entonces nos pusimos a revisar porque una vez encontramos un contrato que nos pareció llamativo, que era el contrato del ministro de Salud, que tiene un contrato con la policía para tener un avión privado. Y dijimos, bueno, ¿quién más está usando los aviones de la policía en el gobierno de Gustavo Petro para transportarse de forma personal? Y nos llevamos esta sorpresa que es muy indignante. Ojo a esto, desde que llegó Petro al poder hasta el día de hoy, se han malgastado 22.200 millones de pesos varios ministros y funcionarios del gobierno de Petro pagando viajes en los aviones de la policía y de la Dirección Antinarcóticos, es decir, 22.200 millones de pesos de sus impuestos en aviones privados para los ministros. Y ojo a estas cuentas. Tenemos que, por ejemplo, el ministro del Interior Luis Fernando Velasco, se ha gastado más de 9.300 millones de pesos teniendo un avión privado de la policía. Después, a través del Fondo Paz, el Alto Comisionado para la Paz, 5.825 millones. Pero esto no es lo peor. Además de estos 5.825 millones que se ha gastado el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y el que está ahorita, en aviones de la policía para transportarse de forma personal y exclusiva, también encontramos que el Alto Comisionado para la Paz se ha gastado otros 8.000 millones de pesos contratando a una empresa que se llama Eliestar para tener helicópteros y aviones privados. Esta gente, con todo el rollo del presidente Gustavo Petro, que le gusta también los aviones privados, es impresionante. Esto es indignante. En el Ministerio de las Telecomunicaciones, el señor Mauricio Liscano se ha gastado más de 2.500 millones de pesos en aviones de la policía para que lo transporten de forma personal. La ministra de Agricultura, 1.850 millones. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, 1.000 millones de pesos. La ministra de Minas o el ministro, 950 millones. Y en el ICBF, 800 millones. Pero también Gustavo Bolívar, 1.000 millones de pesos en un contrato que le dejó firmado Laura Sarabia y que él no ha hecho para atrás para tener viajes privados. Entonces a mí me decían, no, Daniel, pues es que de alguna forma tienen que transportarse los funcionarios del gobierno Petro, porque según el ministro Velasco tienen que llegar a los territorios, tienen que ir y venir. Oiga, la pregunta es, ¿por qué tienen que tener avión privado? Es decir, ¿por qué tienen que tomarse el avión de la policía, los aviones de la policía que son para la seguridad nacional y cogerlos como aviones de carácter privado? ¿Acaso ellos no es que iban a fortalecer Satena? ¿Por qué no viajan por Satena? Pues, que es la aerolínea del gobierno nacional. ¿Por qué no viajan en aviones comerciales y pagan, no sé, un tiquete ejecutivo o algo
que los haga ser más efectivos. Pero todo esto tiene que ver con una forma de pensar de este gobierno de la izquierda, y bueno, también algunos de la derecha a veces piensan así, y es que ellos creen que el Estado es de ellos. Es decir, ellos creen que cuando administran la plata de los colombianos, que se paga con mucho esfuerzo, cuando administran los impuestos, pues es como si fuera plata de ellos. Entonces usted termina comprando lujos, camionetas, viajando en avión privado. Pero yo sí creo, y dejo esta reflexión en este video, además de esta denuncia, de que en algún momento en Colombia vamos a llegar al punto en que todos entendamos que un ministro, un secretario, un funcionario no está para darse lujos. La plata no es para los lujos. Los impuestos no son para los lujos, los impuestos son para invertirlos en seguridad. Pero usted se imagina que nosotros estemos pagando en Colombia impuestos para que los aviones de la policía, además, se estén poniendo al servicio de funcionarios de Gustavo Petro, para que ellos en su vanidad anden como reyes suelos, viajando por todo el país en aviones privados, en pistas privadas y teniendo acceso VIP. Yo no creo, y yo se los digo con todo el respeto, pero también con todo el dolor del alma, que esta deba ser la finalidad del Estado colombiano. Nosotros debemos llegar a un punto en donde la austeridad, la eficacia de los recursos públicos y sobre todo que los funcionarios entiendan que ya con tener el sueldo, que son buenos sueldos que los pagan el Estado, ya con eso es suficiente. Esta era la denuncia que quería dejarles, pero sobre todo la reflexión. Los impuestos que usted paga no deben seguir invirtiéndose en lujos para funcionarios, y eso es lo que vamos a seguir denunciando de aquí en adelante y también lo que ya hemos denunciado hacia atrás.